Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el economista Álvaro Troya, ex viceministro de la Política Económica, experto en temas financieros. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, Álvaro. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Se está llevando adelante esta mesa de diálogo, esta mesa de trabajo entre autoridades del gobierno central y del legislativo para tratar de hallar consensos, dicen, para poder volver a analizar el proyecto de ley de defensa de la dolarización, como lo ha llamado el gobierno nacional a esta normativa que, entre otras cosas, según insiste el ministro de Economía, busca darle autonomía al Banco Central. Ese es el tema neurálgico de esta ley, en la que él al menos ha dicho que no se va a ceder. ¿Qué expectativas debemos tener respecto a al trabajo que hacen en esa mesa técnica? ¿Qué cambios que no amenacen al Banco Central podemos creer que se puedan implementar en esta mesa de trabajo? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. No parecería sencillo que haya modificaciones significativas que viabilicen el tratamiento por parte de la Asamblea de este proyecto de ley. El esquema que está planteando el Ejecutivo revive todos los esquemas planteados en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año de 1994. Se habla de una apertura del sistema financiero al resto del mundo, se habla de una apertura de Ecuador al sistema financiero al resto del mundo, se habla de una defensa de las reservas, se habla de una defensa del esquema monetario. Esas mismas palabras, casi con los mismos actores, fueron repetidas en la defensa que se hacía en el año 24 de ese proyecto de ley. Las consecuencias vividas por todos los ecuatorianos fueron la crisis financiera que desembocó en el año 99 con la extinción del 95% del total de los depósitos de los ecuatorianos en el sistema financiero privado, en la banca. Es imposible que se dé paso a un proyecto similar, peor aún en una época electoral, cuando el objetivo final no es una defensa de la dolarización, como mal se la está vendiendo, sino más bien devolver al sistema financiero privado, devolver a los actores privados el control de la política económica y financiera del país, lo cual tendría pésimas consecuencias. Parecería muy poco probable que haya puntos de encuentro en esa insistencia por parte del Ejecutivo de defender esa supuesta privatización del Banco Central con la Asamblea. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Usted cree que actualmente, y sobre todo tomando en cuenta los resultados electorales del 7 de febrero, y que estamos ya de salida del periodo tanto gubernamental como legislativo, ¿hay las condiciones en la Asamblea Nacional como para que un proyecto de este nivel, de este calibre, termine aprobándose o no? Tal vez podemos separar la discusión en dos ejes, uno el político y otro el monetario financiero. Desde la óptica política, lo que usted menciona es absolutamente cierto. Es un gobierno con una aceptación mínima, es un gobierno sin representantes en la Asamblea, es un gobierno que envía un proyecto de ley que enfrenta radicalmente su posición o la posición que está defendiendo el fondo a través de este gobierno con las políticas monetarias sostenidas por uno de los dos candidatos, lo cual hace que el momento político, que la coyuntura electoral dificulte muchísimo el tratamiento de cualquier proyecto de ley, no se diga uno de la magnitud que tendría este. Por otro lado, se habla de defensa de la dolarización. La dolarización se sostiene básicamente con el flujo hacia y desde la economía de dólares hacia y desde el exterior. Un proyecto de ley que elimina todos los controles que tiene el sistema financiero para sacar recursos de la economía. Un proyecto de ley que elimina los controles públicos y privados que pueden existir sobre el manejo de la reserva, que entrega esta reserva a actores privados que la pueden enviar al exterior sin control de nada ni de nadie, ni de Contraloría, ni de ningún otro actor público ni privado. Un proyecto que pone en riesgo la dolarización por el manejo que entrega de la misma actores privados con intereses particulares, muy difícilmente podría ser considerado un proyecto de defensa de la dolarización. En esas circunstancias, si es que desde la óptica monetaria financiera no es aconsejable y si desde la óptica coyuntural electoral es muy difícil tratar un proyecto de esa naturaleza, es absurda la intención del gobierno de insistir en el tratamiento de un proyecto de ley que estaría condenado una vez más a ser rechazado si se insiste en los mismos parámetros. Economista, según el presidente de la Asamblea, César Litardo, hay al menos consenso para realizar dos cambios de lo que se puede conocer. El uno tiene que ver con la elección de los miembros del directorio del Banco Central. De acuerdo a Litardo, estos deberían ser propuestos por el Ejecutivo, pero no escogidos por la Asamblea, es decir, no deben ser nombrados por la Asamblea, pues esto, según el señor Litardo, sería inconstitucional. Y el segundo cambio se daría en el tema que no se establezca que el Estado garantice los pasivos de las entidades financieras privadas, que se defina un texto que esté más adaptado a la realidad actual. Si no los nombra la Asamblea, si estos miembros del directorio son escogidos por el presidente en este caso, ¿quién los nombra?
El proyecto de ley contemplaba ese nombramiento por parte de la Asamblea en franca contradicción con la Constitución. No es una concesión, no es una deferencia que se haría al proyecto de ley el rechazar eso, sino que simplemente es inconstitucional. Es imposible pensar en una estructura que devuelva a la Asamblea una competencia que la Constitución le entregó a otras funciones del Estado. Actualmente en el Código Monetario esos miembros son escogidos por el Ejecutivo directamente. El que pueda o no pueda existir un miembro privado o algún miembro privado en la conformación de esa junta dependería de una reforma legal, pero siempre partiendo de la premisa de que sería el Ejecutivo el que nombre esos miembros y el Ejecutivo el que aceptaría propuestas de otros sectores de la economía para complementar una conformación de la Junta que sea más acorde, que sea más adecuada a las necesidades público-privadas. Se dice que lo que se quiere blindar en el proyecto de ley es un potencial abuso de los recursos por parte del sector público, pero se traslada ese potencial abuso al sector privado. No tiene sentido. En el Ecuador hemos pasado internamente pasando de un extremo de la balanza a otro, pasando de abusos de un sector a abusos del otro, y no buscando un equilibrio. Si lo que se quiere es establecer controles adecuados para que exista un nivel adecuado de reserva, perdón la redundancia, para que ésta se use adecuadamente, para que los recursos de los depositantes en el sistema financiero estén cubiertos, tengan prioridad las inversiones nacionales, tenga prioridad el desarrollo nacional por sobre la extracción de recursos de la economía, eso debería plantearlo el proyecto de ley, y no lo hace. El proyecto de ley pasa totalmente al extremo al manejo financiero privado. Se otorga a las entidades financieras la capacidad de hacer lo que deseen con los recursos de los depositantes sin control de ninguna especie. Se eliminan coeficientes de liquidez doméstica, se eliminan reservas mínimas de liquidez, se eliminan metas obligatorias de repatriación de divisas, se eliminan todos los instrumentos monetarios que garanticen que la economía ecuatoriana cuenta con los dólares suficientes para enfrentar su desarrollo, para sostener un modelo crediticio adecuado dentro de la economía. En otros países, en la época de crisis, se han establecido fondos de garantía para generar mayor crecimiento de crédito. Eso no contempla el proyecto. Se han establecido subsidios directos a la población extraordinarios para poder afrontar la dura situación social que se vive por la pandemia. En el proyecto de ley se sataniza y se bloquea cualquier iniciativa en ese sentido. Entonces, es un proyecto de ley que va en contra de los mismos lineamientos del propio Fondo Monetario Internacional para el resto de naciones. Hace pocas semanas salió un comunicado de la presidenta del fondo indicando a los países: gasten, guarden los recibos, sepan bien en lo que gasten, no malgasten, no ejecuten obras con sobreprecios o demás, pero gasten en favor de sus propias economías, usen los recursos de su Banco Central para financiar el desarrollo, porque no hay otra alternativa para salir de la crisis. El único país que quiere elevar a prohibición legal esa alternativa es el Ecuador. Economista, en los últimos días el planteamiento de uno de los candidatos presidenciales que está ya en segunda vuelta, que es Andrés Arauz, de tomar dinero, recursos de las reservas del Banco Central para destinarlo a pagar la deuda social que mantiene actualmente con el Estado. Y vemos que ayer, por ejemplo, los alcaldes del país han salido a protestar, se han acordado de protestar después de más de 3 años y medio, en que han pasado con la boca completamente cerrada, que los han maltratado, que los han amenazado, los han chantajeado, etcétera, etcétera. Pero esa propuesta del candidato Arauz ha sido duramente cuestionada por la opinión pública, por el periodismo, que también está militando en favor de la otra candidatura finalista. Y dicen que eso es prácticamente meterle la mano en los bolsillos a los ecuatorianos, que son los dueños de esos recursos que están en las reservas y en el Banco Central. ¿Es tan cierto como dice este segmento de la opinión pública que Arauz lo que pretende es meterle la mano al bolsillo a la gente? Ustedes recordarán que durante todo el año pasado el presidente Moreno se negó a cumplir obligaciones pendientes del Estado con proveedores, con gobiernos autónomos descentralizados, con servidores públicos, alegando que no había recursos suficientes. Ni siquiera efectuó los desembolsos necesarios para proveernos de las vacunas en los momentos adecuados, y los recursos que tuvimos en la reserva se destinaron a la precancelación de deuda externa. Pero el discurso fue que no había plata para atender esas obligaciones y que había que esperar a recibir préstamos internacionales. A finales del año, hasta el mes de diciembre, recibimos préstamos de multilaterales, en este caso del Fondo Monetario Internacional, que entraron directamente a reserva. Y esos recursos dijo el gobierno que los iba a utilizar para igualar atrasos para pagar obligaciones pendientes, y efectivamente lo hizo hasta cierto nivel. Una vez que efectuó esos recursos dentro de la economía, la reserva no se redujo, la reserva se incrementó y se ha seguido incrementando a lo largo de los meses hasta el mes actual. Es decir, el pagar las obligaciones internas, el atender, como el mismo gobierno de Moreno dijo que lo iba a hacer, subsidios extraordinarios para la población, el igualar las obligaciones internas, mientras no implique salida de recursos, no afecta a reservas.
Las reservas solo se afectan cuando hay pagos hacia el exterior, solo se afectan cuando cancelamos obligaciones externas, solo se afectan cuando importamos más de lo que exportamos. El mejor ejemplo que ese discurso se cae por sí solo es lo que ha pasado en el Ecuador desde diciembre hasta la fecha. El Ministerio de Finanzas ha hecho ajustes, ha igualado atrasos, ha efectuado desembolsos dentro de la economía y la reserva no se ha afectado. Si los subsidios que plantea el candidato Arauz fueran permanentes, fueran sueldos vitalicios, fueran regalar la plata a los ecuatorianos a cambio de no trabajar, por supuesto que sería una irresponsabilidad. Pero lo que está planteando es un subsidio de emergencia para que las familias resuciten de la crisis financiera en que se encuentran, para que esos recursos muevan la economía. Algo parecido, perdón que le interrumpa, economista, algo parecido, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden y el Senado estadounidense aprobó en estos últimos días. Joe Biden como que está alineándose con el socialismo del siglo XXI, dirían algunitos por acá. Y no solo eso, sino que con esta propuesta del anterior presidente Trump, todos los gobiernos del mundo están efectuando ese tipo de políticas. La Unión Europea destinó miles de millones de euros a lo mismo, a subsidios directos a la población, porque es la única forma de evitar la recesión, de salir de la recesión cuando se tiene un shock como el que estamos pasando toda la humanidad. Insisto, el decir que eso afecte a reservas es desconocer la realidad de lo que ha pasado en el mismo Estado ecuatoriano en los últimos 6 meses. Si no se reactiva la economía, si no se hace gasto local, si no se reactiva la producción local, es imposible salir de la recesión, los depósitos siguen cayendo y la misma reserva seguiría cayendo. La única forma de sostenerla es reactivar la economía. Si es que los recursos que usaría o que plantearía usar el candidato Arauz fueran, me invento, para importar computadoras, para importar vehículos, sería una responsabilidad. Pero no está planteando eso. Está planteando subsidios de emergencia a igualar atrasos con gobiernos autónomos descentralizados que la evidencia directa en el Ecuador demuestra que no afectan reservas y que la afectan mínimamente. Y si la llegaran a afectar, a la vez están expandiendo la capacidad exportadora del Ecuador, con lo cual se compensa cualquier salida de divisas. Es una medida, como usted menciona, que lo usan todos los países del mundo, aún los más capitalistas. No es una medida propia del gobierno, de un gobierno socialista, no es una medida propia de un gobierno venezolano, es la medida que están tomando todos los países de la Tierra, excepto el Ecuador. Y en el Ecuador no solo no se la toma, sino que se la quiere elevar a prohibición vía este proyecto de ley. Economista Troya, ¿es pura coincidencia que estos argumentos que plantea tanto el Ejecutivo se han sido repetidos prácticamente en su integralidad por el candidato Guillermo Lasso en una entrevista que tuvo recién con AER, en el sentido de que si no se aprueba esta ley, se van a utilizar los recursos del Banco Central o los recursos de los depositantes, llegó a decir el candidato Guillermo Lasso, para usarlos en los planes de gobierno de la otra candidatura? ¿Es pura coincidencia o con esto se puede evidenciar que lo que está buscando el gobierno es favorecer a la banca y dejarle ya, digamos, una parte del terreno asegurado en caso de que Lasso asuma la presidencia? La discusión que le ha planteado el gobierno, que le ha intentado plantear el gobierno, se ha basado en el tema de dolarización, en el tema ahora de las reservas. Pero si usted revisa el proyecto de ley, va a descubrir que más de la mitad del proyecto de ley se refiere a liberalizar, a desregularizar al sistema financiero. Se pretende eliminar los controles sobre tasas de interés. Se pretende eliminar los techos sobre comisiones o servicios bancarios que prestan las entidades financieras. Se dificulta el proceso de sanción. Se elimina la competencia, en este caso a las cooperativas, introduciendo normativa mucho más exigente, mucho más estricta para el cumplimiento de las mismas. Y simultánea y sospechosamente surge una resolución de la Junta Monetaria indicando que las cooperativas más pequeñas deben desaparecer o extinguirse. Entonces, todo el proyecto de ley está destinado a favorecer a un sector particular de la economía, que en este gobierno ya ha tenido resultados impresionantes. En diciembre del 2016, las utilidades acumuladas del sistema financiero privado de la banca sumaban $200 millones. A diciembre del 2019 superaban los $600 millones, en un entorno económico de crecimiento cero. Mientras la economía crecía al 0%, las utilidades del sistema financiero se triplicaron en el periodo de gobierno de Moreno antes de la pandemia. Hay un rubro que se trata con particular atención en la ley y es las comisiones que se cobran a los establecimientos por el uso de tarjetas de débito y de crédito. Ese rubro, en el año 2019, fueron más de $500 millones de ingresos para el sistema financiero, a costa de hogares y de empresas. Para el 2020, en pleno año de la pandemia, ese rubro superó los $400 millones, cuando las utilidades del sistema no superaron los 200. Entonces hay comisiones que no están ayudando al desarrollo económico, que no están ayudando a la transaccionabilidad o a la generación de transacciones económicas en la economía, sino que están encareciendo y dificultando ese proceso, aún en una época de pandemia, aún en una época que necesitamos medios de pago digitales.
Todo el proyecto de ley apunta en ese sentido. Y hay una disposición que me gustaría llamar la atención de ustedes, que es la disposición transitoria 56ª, si no me equivoco, que la pusieron en el proyecto, que es la única que habla de algo para aliviar los efectos de la pandemia COVID. Y lo que dice esa disposición es que para aliviar los efectos de la pandemia COVID, se quiten todos los bienes que se puedan a los deudores que no puedan pagarle a la banca. Se sobrevaloren esos activos para evitar que se tengan que registrar pérdidas en el sistema financiero, es decir, para generar utilidades ficticias en el sistema financiero los próximos 3 años. Y todo en nombre de la pandemia, es decir, ese artículo que dice es, acabemos con los clientes de la banca, desprotejámoslos, acabemos con los que hayan pedido actividades de crédito en la banca y que no puedan pagar, y todo a costo de mejorar ficticiamente las utilidades de la banca. Incluso en el proyecto original se olvidaron de las cooperativas en ese artículo. Ese es el resumen del proyecto de ley. Lo que está haciendo es buscar precautelar los intereses de un sector de la economía en particular y no de un sistema monetario, en este caso de la dolarización. Por eso nos llama la atención que el candidato banquero, cuyo banco es el que más bienes ha incautado, el que más ha crecido en bienes incautados durante la pandemia, cuyo banco es el que más ha crecido en intereses ganados a costa de los depositantes, de los solicitantes de crédito en la época de la pandemia, sea el que defienda un proyecto de la ley que beneficia directamente a su sector. No es una ley equitativa, no es una ley justa, no es una ley que busque defender la dolarización, es una ley cargada con un favorecimiento a un sector específico de la economía que no tiene razón de ser. El pasado lunes, economistas, recordábamos 22 años de aquel feriado bancario, que fue un hecho bastante doloroso, triste en la historia de nuestro país, que generó las consecuencias que creo yo la mayoría de ecuatorianos las recordamos, las sabemos, ¿no? Una migración de 3 millones de ciudadanos de nuestro país que tuvieron que buscar destino en otros rincones del mundo. Otros tomaron decisiones más fatales, ¿no? Alguna gente se suicidó y otros finalmente, sobre todo nuestros adultos mayores, terminaron falleciendo porque no tenían para cubrir los gastos de sus enfermedades, sus medicinas, etcétera. ¿Qué tan parecido podría ser un escenario como el que ocurrió hace 22 años en este momento, considerando lo sólido que está el sistema financiero, pero si es que se da paso y se da lugar a la aprobación de un proyecto como el que estamos conversando ahora mismo, ¿no? Que románticamente lo han llamado Ley de Defensa de la Dolarización? La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del 94 propendía la liberación de tasas de interés, en el sentido de que eso fortalecería a las entidades financieras, mejoraría la calidad de las operaciones de crédito, permitiría discernir mejor el nivel de riesgo de los depositantes. El resultado en los siguientes 6 años fue un crecimiento de las tasas de interés hasta el punto en que la última subasta de bonos de estabilización monetaria del Banco Central se otorgaron a tasas del 400% a 90 días, lo cual es inmanejable para cualquier esquema monetario o financiero y devengó en el establecimiento de la dolarización. No como una brillante solución, sino como el único camino que nos quedaba. La dolarización fue el único remedio que nos quedó ante esa crisis, nos ha dado estabilidad, sí, debemos preservarla, sí, porque ha evitado que se vuelvan a dar corruptelas privado-públicas en el manejo de la política monetaria y que pongan en riesgo los depósitos de la gente. En esa ley se abría el sistema, se desregularizaba el sistema para permitir que accedan más actores al sistema financiero, exactamente lo mismo que se plantea en esta ley. En esa ley se hablaba de que los servicios bancarios tenían que tener apertura ilimitada para ofrecer mejores condiciones a los actores y que se quiten cualquier control sobre los mismos por parte de los entes de control. Exactamente lo mismo que se está planteando en esta ley. No es coincidencia que en esa década las cooperativas hayan tenido un rol muy limitado y que no hayan sufrido los efectos de la crisis porque no se les permitía crecer. Exactamente lo mismo que se plantea en esta ley. De hecho, los actores son los mismos. La Ley General de Entidades del Sistema Financiero fue elaborada y estructurada bajo el gobierno del ex vicepresidente Dajic, que ahora es uno de los principales defensores del mismo proyecto de ley. Ni siquiera han cambiado los actores. Los mismos que estuvieron en la Junta Monetaria y en la presidencia del Banco Central son los que ahora están como asesores de este gobierno propugnando el mismo proyecto de ley. Saque usted las consecuencias, yo solo estoy limitando a decirle los hechos. Los mismos articulados que se preveían en esa ley y que dieron lugar a la peor crisis financiera del país están presentes en este proyecto de ley. Economista Troya, es decir, todo este trabajo que se está haciendo tanto entre el legislativo y el ejecutivo es mero maquillaje, porque lo peligroso de la ley se va a mantener por un lado, y por otro el argumento del gobierno también es que si no se aprueba esta normativa, se pondría en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que se llegue a esos niveles? Los desembolsos más grandes del Fondo Monetario ya se dieron. Es importante conservar líneas de crédito internacional, por supuesto. Es importante llegar a unos acuerdos adecuados para las dos partes, por supuesto. Y Andrés Arauz ha viajado
y se ha reunido con representantes del fondo indicando en qué está dispuesto y en qué no está dispuesto a aceptar de las imposiciones del fondo, buscando las mejores alternativas primero para el país y después para los compromisos externos que pueda tener el país. Es muy difícil llegar a consensos en una ley porque recuerde que en un proyecto económico urgente, si es que se aceptar el proyecto a trámite y se hacen modificaciones por parte de la Asamblea, siempre existe la posibilidad de que esas modificaciones, al ser remitidas de regreso al Ejecutivo, el Ejecutivo insista con su texto original, y para negar ese texto original harían falta los votos de las 2/3 partes de los asambleístas. Es decir, el riesgo de llegar a un entendimiento en este momento con el Ejecutivo es muy alto, porque cabría la posibilidad que después el Ejecutivo eche tierra a ese acuerdo, lo deje sin efecto, e insista en su proyecto de ley para tratamiento del segundo debate en la Asamblea, y que sea imposible a la Asamblea reunir las 2/3 partes de sus integrantes para oponerse a ese proyecto de ley. Es peligrosísimo llegar a acuerdos porque el espíritu de esta ley no es defender la dolarización, es defender al sistema financiero privado, es entregar el sistema financiero privado en las mismas condiciones que se hizo en el año 94. Y eso es peligrosísimo para la economía. Las dos peores crisis de la historia del Ecuador fueron 1920 y 1999. En las dos la coincidencia fue la plutocracia bancaria. En las dos los motivos que llevaron a las crisis fue la desregularización del sistema financiero privado. Parecería que no estamos dispuestos a aprender de los errores que hemos cometido en el pasado y que queremos volver a repetirlos. Es inaudito. Si es que este proyecto de ley se llegara a aplicar, Andrés Arauz ya ha dicho que en el caso de ser elegido, lo primero que hará es mandar una modificación legal porque este proyecto es inaceptable. Devuelve el escenario para que se cocine una nueva crisis financiera. Economista, y sobre aquello, yo quisiera que usted nos aclare un poco, no sé si tenga los datos precisos sobre esto. En aquella crisis del 99, que digamos fue el culmen de un proceso que empezó durante, como usted bien lo decía, el gobierno de Sixto Durán Bazén, donde tuvo participación el ex vicepresidente Alberto Dajic, que hoy está convertido en uno de los grandes voceros de la derecha en este país, profesor universitario, gran analista, convocado a los medios de comunicación a decirnos cómo es que se tiene que manejar la economía, a pesar de haber sido uno de los que provocó el desastre del 99. Pero en el 99 hay un personaje que hasta el día de hoy es protagonista de los hechos políticos de este país, que es Guillermo Lasso, y que es actualmente candidato a la presidencia de la República. Lasso en ese entonces fue gobernador en un tramo del gobierno de Maguad, pero después tuvo incidencia más en lo económico, tanto en el ministerio como también en la Junta. ¿Usted recuerda bien cuál fue, digamos, esa incidencia de Guillermo Lasso en aquella época? En la década de los 90, el principal problema que trajo este proyecto de ley, esa ley con el cual convivíamos en esa década, es que permitía a las entidades financieras mantener los activos de los bancos, no solamente invertidos en moneda extranjera hasta un 40%, luego se elevó al 60% del total de sus activos, sino también en operaciones vinculadas, hasta el 40% en operaciones vinculadas. En cambio, los depositantes del sistema tenían limitantes para poder invertir en otra moneda, en este caso en dólares, en el sistema financiero. Es decir, el esquema estaba creado para que la gente deje sucres en el sistema financiero y para que las entidades financieras los conviertan en dólares y aprovechen la devaluación para seguir maximizando su patrimonio a costa de los recursos de los depositantes. No todos los banqueros son malos, no todos los banqueros siguen un proceso de destrucción nacional, pero si un banquero lo hace, el efecto va para todos. Y había una asociación en ese momento, un grupo que perseguía exactamente sus objetivos, encabezado principalmente por los banqueros que luego perdieron sus entidades porque ya su manejo de las mismas ya llevó más allá de lo moralmente aceptable, ya fue un robo descarado. En ese mismo escenario estuvo Guillermo Lasso involucrado y fue superministro de Economía en esa misma época. Y su Banco 1 fue uno de los que más presionaba el tipo de cambio en esa época. Las entidades financieras manejaban el sistema de tipo de cambio a través de un sistema que se llamaba DataTech con el Banco Central. Y todos los días había dos entidades en particular, una de las cuales era la de Guillermo Lasso, que pagaban bonificaciones a sus traders, a sus ejecutivos, por cada dólar de devaluación que se lograba. Solamente en el año 99 pasamos de un tipo de cambio de 2.500 a 25.000 dólares. Eso quiere decir que los depósitos de los clientes se erosionaron en un 90%. Y en el mismo periodo la inflación fue casi del 100%, es decir, la erosión llegó al 95% acumulada. Se extinguieron por completo los recursos de los depositantes. ¿Pero dónde se quedaron? Los recursos de los depositantes se quedaron en sucres, mientras los activos de la banca pasaron a estar en dólares. ¿Quién tuvo el beneficio directo? Los dueños de las entidades financieras. Había unos cuantos que habrán sido muy correctos, que habrán manejado adecuadamente sus operaciones de crédito en beneficio de sus clientes. Y habrá otros que habrán aprovechado para incrementar exclusivamente su patrimonio.
Los que más beneficio habrán obtenido el patrimonio son los que ahora tengan los bancos más grandes con mayor fortaleza patrimonial derivada de esa época. Entre esos está el candidato banquero. ¿Cómo entender, economista Troya, que un gobierno al que le resta menos de 3 meses de gestión trate de esta forma tan insistente en la aprobación de una ley que le beneficia, como se lo dice, a un sector de la economía, que en este caso es la banca, cuando ya está de salida? ¿Cómo entender eso? A mi juicio no tiene ninguna explicación. Tuvieron varios meses en el pasado para intentar llegar a algún acuerdo, para intentar presentar un proyecto de ley medianamente aceptable, y esperan hasta los resultados de la primera vuelta electoral para mandar un proyecto de ley que lo que está haciendo es blindando al sistema financiero privado de cualquier posibilidad de control o regulación de cualquier autoridad posterior. No parecería que el objetivo en el envío del proyecto de ley es una defensa de la organización, sino la defensa de los intereses de un sector en particular de la economía que no quiere estar sujeto a un control o una regulación por parte del gobierno que llegue a ganar, si Andrés Arauz llegara a ganar esa segunda vuelta, como esperamos. No concibo ningún motivo para que un proyecto de ley de esta naturaleza sea enviado en esta coyuntura, más allá de decir, es mi última jugada, es mi última alternativa para evitar que mi sistema vuelva a tener regulación y control como lo ha tenido en los años anteriores. Es un intento desesperado de preservar los prebendas que podría llegar a tener un sistema financiero respecto al resto de la sociedad. No estoy atacando a todo el sistema financiero, no estoy diciendo que todos los banqueros tengan objetivos ocultos. Lo que estoy diciendo es que el proyecto de ley busca exactamente eso. Sea quien sea que esté atrás de ese proyecto de ley, lo que está haciendo es blindando a un sector de la sociedad, al sistema financiero, del control y la regulación adecuada que tenemos que estar sujetos todos los ecuatorianos. No está defendiendo la organización, le está atacando, porque está permitiendo que los recursos que tenemos los ecuatorianos salgan de la economía, tanto los públicos como los privados, sin control absolutamente de nadie. ¿Cómo se sostiene la dolarización, economista Álvaro Troya? Esa es la pregunta, digamos, que más deberíamos de estar formulándonos los ecuatorianos a propósito de todos los miedos, de toda esa campaña de terror que han montado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y que ha sido parte también de esta campaña sucia de cara a la primera y ahora a la segunda vuelta. ¿Cómo se sostiene la dolarización en un sistema como el nuestro? Si la gente dejara los recursos en una entidad financiera que no presta plata, esos recursos quedarían, no sé, respaldados, me voy a inventar, con oro o con billetes, y no generarían ningún valor agregado a la economía. Estarían parqueados en la entidad financiera sin colocarse en crédito. Es indispensable para que funcione un esquema monetario y financiero adecuadamente que esos recursos se canalicen al crédito y se reintegren a la economía, al sistema financiero, para generar productividad, para generar producción, para generar exportación. Eso a nivel macro es exactamente lo mismo. En el país necesitamos que los dólares circulen, que den la vuelta en la economía, que generen actividad, que generen empleo, que generen producción, que generen exportación. Eso nos permite generar bienes y servicios exportables. Eso nos permite contar con recursos para importar los bienes y servicios que requiramos. La dolarización se sostiene con un flujo adecuado de divisas desde y hacia el resto del mundo por parte del Ecuador que garanticen que tenemos niveles adecuados de vida, de producción y de bienes exportables. La dolarización no se sostiene manejando todos los recursos de la economía en reservas, porque no tiene sentido. Esa liquidez está ociosa, esa liquidez no ayuda absolutamente en nada a la economía. No puede haber un nivel de reservas muy bajo, porque evidentemente eso sostiene el flujo de divisas hacia el exterior. Tenemos que tener recursos suficientes para importar los bienes y servicios que requiramos en cada momento. Pero tampoco tiene sentido elevar las reservas por encima de un valor lógico, simplemente para precautelar los intereses de nuestros prestamistas internacionales. La dolarización se sostiene con la circulación adecuada dentro de la economía de las divisas. La dolarización se sostiene evitando que los dólares salgan a paraísos fiscales. Este proyecto de ley impulsa la salida de dólares a paraísos fiscales. La dolarización se sostiene con niveles adecuados de crédito en la economía. Hay que generar estímulos para que el sistema financiero preste plata dentro de la economía y no que viva de comisiones como está planteando el proyecto de ley. La dolarización se sostiene casi haciendo exactamente lo contrario que lo que dice el proyecto de ley. La dolarización se sostiene generando actividad financiera productiva nacional, haciendo que el sistema financiero preste recursos dentro de la economía y no hacia el exterior, precautelando que los dólares entran en la economía y que no que salgan hacia paraísos fiscales, generando estímulos a la exportación. Así se sostiene una dolarización.
Muchísimas gracias, economista Troya, por su información y por el tiempo que nos ha permitido para esta entrevista. El economista Álvaro Troya, ex viceministro de la Política Económica y experto en temas financieros, nos acompañó aquí en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, economista Troya. Muy gentil. Gracias.